Bienvenido a Casa de la Biblia. Hoy estamos en cómo estudiar la Biblia personalmente. Estamos en Judas 1, 11 al 13. Abrimos la palabra de Dios y recuerdes el contexto. El contexto es Judas está escribiendo a los amados sobre algunos hombres se han infiltrado encubiertamente. Ellos son también los que blasfeman. Estos hombres soñaban, contaminan su cuerpo, rechazan la autoridad y blasfeman de las majestades angélicas. También seguimos aquí. Ellos siguen como estos blasfeman las cosas que no entienden, las cosas que como animales irracionales conocen por instinto, por esas cosas son ellos destruidos. Entonces entramos más en el porqué ahorita. Pero volvimos a nuestro guía de estudio, la interpretación primero. ¿Cuál es el significado previsto del autor? ¿Quién es Judas? Judas está escribiendo esto a los amados. Él quiere ayudar a los amados a tener cuidado de esas personas. Entonces, vamos primeramente a leer la Biblia. Entonces, versículo 11 al 13. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y por ganar dinero se lanzaron el error de Balaam y perecieron en la rebelión de Coré. Estos son escolos ocultos, manchas ocultas en los agapes de ustedes, fiestas espirituales de amor. Cuando banquetean con ustedes sin temor, apaceciándose, cuidándose a sí mismos, son nubes sin agua, llevadas por los vientos, árboles de otoño sin fruto, dos veces muertos y desarraigados, son olas de furiosos del mar que arrojan como espuma de su propia vergüenza sus actos vergonzosos, estrellas errantes para quienes la oscuridad de las tinieblas ha sido reservada para siempre. Entonces entramos ya. Ahorita Judas va a ayudarnos a reconocer, primeramente los primeros lectores, reconocer. Recuerdes la humanidad, Dios y doctrina. Entonces aquí, primeramente, ¿dónde? Hay diferentes cosas. Camino de Caín, ¿recuerdas? Caín y Abel. Caín ya no quiere seguir con Dios. Por ganar dinero se lanzaron el error de Balaam. ¿Recuerdas el profeta Balaam? Quien sigue cosas que no fue bueno. Él fue como pagar un precio para maldecir la nación de Israel y perecieron en la rebelión de Coré. Y puede investigar esto, pero eso es en el Antiguo Testamento también. Estos son escollos ocultos. Es muy interesante cuando esos tres diferentes ejemplos probablemente ayuda a uno a reconocer que los primeros lectores son probablemente de nación o contexto judío. Son creyentes, pero probablemente son de un fondo como un nacimiento judío. Ok, esos son los esquellos ocultos. Entonces, ¿dónde? Ocultos, manchas en los agapes. Ok, ¿dónde? Bien. Probablemente cuando lleguen a los de ellos, los eventos de ellos, o como los uh, probablemente como decimos hoy en día la cena del Señor, pero ellos comen una comida, fiestas espirituales de amor, cuando banqueten con ustedes, también con ustedes, otra vez, sin temor, apareciéndose a sí mismos, son nubes sin agua llevadas por los vientos, más o menos, árboles de antaño sin fruto, dos veces muertos y desarraigados, son olas furiosas del mar. Entonces, eso es pues más o menos donde es del mar. Como espuma su propia vergüenza, estrellas errantes, para quienes la oscuridad de las tinieblas ha sido reservada para siempre. Entonces ya un contexto de dónde, cuándo podemos, porque han seguido el camino de Caín y ganar de error, son ocultos. Entonces en los agapes de vienen como en esos momentos cuando banquetean con ustedes. Entonces vamos a poner eso. Haciendo a sí mismo.
cuando. Para siempre es otro cuando. Muy interesante. Su fin no es tan bueno. Aquí seguimos. ¿Quién es o qué cosa? Hay de ellos. Entonces, ellos están aquí. Hablando de las personas que no están haciendo las cosas. El camino de Caín. Entonces, el camino de Caín. Error de Balén. Como quién y qué cosas. En la rebelión de Coré. Esos son escudos, manchos ocultas. Ok. En los agapes. En eso. Fiestas espirituales de amor. Ok. Con ustedes. Sin temor. Pareciéndose a sí mismos. Son nubes. Sin agua. Llevados por los vientos. Entonces los vientos. Árboles de antaño sin fruto. 2 veces muertos y desarraigados son olas furiosas del mar que arrojan como espuma su propia vergüenza. Su propia vergüenza. Sus actos vergonzosos. Estrellas errantes. Para quienes la oscuridad de tinieblas, recuerden en la Biblia habla a veces de la oscuridad, puede ser como hablando de la muerte, segundo cosas, como siendo separado de Dios, ha sido reservada por ellos para siempre. Que los verbos, las cosas paseando, porque han seguido el camino de Caín, han hecho cosas que no deben. Para ganar dinero se lanzaron el error de Balaam y parecieron en la rebelión de Caín, de Coré. Esos son, debe ser. Ellos manchas en los agapes de ustedes fiestas de amor. Cuando baqueten, ese es otro. No, perdón. Con ustedes sin temor, aprendiéndose, cuidándose a sí mismos. Entonces ya no quieren de los demás, solamente de sí mismos. Son nubes sin agua llevadas. Entonces ya van por allá, por aquí, ya por los vientos. Árboles de otoño sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Entonces es hablando de sus características, más o menos. Son olas furiosas del mar que arrojan como espuma su propia vergüenza. Estrellas errantes para quienes la oscuridad de las tinieblas ha sido reservadas. Entonces ya más o menos los verbos están aquí. Encontramos cosas contra ellos. Han seguido, se lanzaron, perecieron, son, apareciéndose, banquetean, cudeciendo, son, llevadas, son, arrojan, han sido reservadas. Entonces las cosas paseando con ellos no es tan buena. ¿Cómo hacen las cosas? Que vamos con azul. A ellos, porque han seguido el camino de Caín y por ganar dinero. Esa es su cosa. A ganar dinero es cosa también. Le lanzaron el error. Entonces ya van con esto, entran con esto. Y en la rebelión, toman esta cosa que no es tan buena. Esos son escollos ocultos, manchas ocultas. ¿En dónde? Van como juntando con los hermanos aparentemente en los agapes, como la cena del Señor. De ustedes, fiestas espirituales de amor, cuando banquete con, otra vez con. Aparentemente ellos están mezclando con los creyentes, causando problemas. Sin temor, ya no. ¿Cómo? Ya, sin temor, no tienen temor de ya. A sí mismo, cuidando a sí mismo. Son nubes sin agua, ya. Por los vientos, ¿cómo están llevados? Por los vientos. Como árboles sin fruto. Entonces nota
las cosas que no son tan buenas. 2 veces muertos y desarraigados. ¿Cómo son? 2 veces muertos y desarraigados. Son olas del mar que arrojan como espuma su propia vergüenza, sus actos vergonzosos, como todos ya cubridos con esta agüita de ellos. Para quienes la oscuridad de las tinieblas ha sido reservado para siempre. Ok, muy bien. ¿Por qué? Aquí es el por qué hemos puesto en naranjado, pero vamos a poner así. Los colores okay. Han sido seguido el camino de Caín y por ganar dinero se lanzaron el héroe de Belén. Eso es su por qué y su para qué. Wow, siguen las cosas que no deben. También down here, ¿para quiénes? Más o menos, no. No tanto por qué, para qué, pero en un sentido sí. ¿Para quiénes la oscuridad de las tinieblas ha sido reservada? Para ellos. Entonces, ¿por qué? Ya pasa. Y aquí abajo, las cosas ya han sido reservadas para ellos. Ya, es para ellos. Ok, mire esto, hermanos. Vamos aquí. Vamos a concluyendo. Ok, la humanidad en los amados y los que nos buscando dinero, buscando sí mismo, cuidando sí mismo. Ya, no. Dios ya han casado, han disciplinado a esos diferentes grupos como Caín, Balán y Coré. Y es una disciplina final. Y es como la oscuridad de las tinieblas ha sido reservado por ellos. No mezcla. Los amados no deben mezclar con ellos. Doctrina. Cuidado de doctrina falsa. Como doctrinas y enseñanzas de la palabra de Dios. No es una mala palabra, pero hablando de las enseñanzas de la palabra de Dios en su contexto propio. Doctrina. ¿Cómo afecta a los primeros lectores del pasaje? Ellos tienen esa gente en su iglesia. O entrando en sus cenas del Señor, como los agapes. Están con ellos sin temor. Son causando daño. Puede ser en su iglesia, no hay. Pero sí hay. Busca ese buen pasaje sobre esto. Entonces, ¿cómo afecta a nosotros hoy en día? ¿Cómo podemos aplicarlo personalmente? Primeramente, no busca el dinero a enseñar por el dinero. Sí que hay pastores que reciben pago y es bueno. No, pero si ellos busquen solamente a predicar por el dinero nomás, ya no es bueno. Eso es otra cosa. Entonces ya. Pero también, si hay problemas, gente entrando en la iglesia causando cosas, problemas. Están buscando dinero, están buscando como más fama. Y entonces, cuidado de ellos. Cuidado de ellos. Entonces, ya. Hermanos, gracias por juntar con nosotros en este estudio sobre cómo estudiar la Biblia personalmente. Y gracias por su tiempo con nosotros hoy en día. Dios te bendiga. Sigue estudiando la palabra de